Pero la semana pasada llegamos hasta el versículo 8. Sí. Y nos quedó en el tintero el versículo 9, que vamos a hacer una pasadita bien rápido. El versículo 9 del capítulo 2 dice, eso no está en el PPT, dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. ¿Me están siguiendo lo que dice? ¿Sí? Miren, se los voy a leer de nuevo. Exhorta a los siervos. Cuando habla de siervos aquí, ¿a quién se está refiriendo? A los esclavos. En ese tiempo la gente tenía esclavos a su cuidado. Y le está diciendo, ahora Tito le está dando el consejo, Pablo le está dando el consejo a Tito de que él tiene que hablarles a los esclavos, confrontar a los esclavos, y dice: exhorta a los esclavos o a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Interesante el pasaje, les habla a los esclavos. Lo que se dice y lo que uno puede ir estudiando es que por causa del Evangelio, muchos siervos, muchos esclavos que se habían convertido junto con las familias en esta iglesia cretense, eran vistos por las familias como iguales. Ya no eran vistos como el esclavo que me va a servir, como el esclavo al que yo mando, sino que eran vistos como iguales. El trabajo que se les daba era un trabajo digno, y muchos de esos esclavos comenzaron como ¿cómo se diría? A sublevarse un poquitito. Empezaron a deshonrar a sus amos. Empezaron a defraudar a sus amos. Y producto de esto, el testimonio de la iglesia y el testimonio de la doctrina estaba quedando por el suelo. Porque la gente miraba la actitud de estos esclavos, que eran esclavos cristianos, con familias cristianas, que empezaban a hablar mal de sus amos y empezaban a criticar a sus amos y empezaban a decir un montón de cosas de sus amos. La gente los miraba y decía: ¿y estos son los cristianos? ¿Y así se comportan los cristianos? Y empezaron a dar un testimonio muy malo de lo que era el Evangelio. Entonces Pablo incita a Timoteo a que les hable a los esclavos que se porten bien, que sean fieles a sus amos, que sean leales a sus amos. Ahora, los esclavos cristianos en ese tiempo parecían que estaban apoyando, digamos así, algo como la rebelión de los esclavos. Ellos decían: si el amo te trata mal, rebélate contra él, levántate. Y empezaron a hacer el sindicato de los esclavos de Creta, no, ese es un chiste, y empezaron a levantarse y empezaron a hacer todas esas cosas. Entonces Pablo les habla y los pone en orden. Ellos no estaban haciendo atractiva la doctrina. La gente que los veía, la gente que veía su comportamiento, no quería llegar a la iglesia por el testimonio malo que estaban dando estos esclavos. Ahora Pablo les dice: respeta, cumple tu trabajo. Y me gusta lo que dice ahí: no sean, ¿cómo dice? Respondones. O sea, si te dicen que vayas a hacer un trabajo, le dice al esclavo: ¿qué tienes que hacer? Ir y hacerlo. Ahora ustedes podrán decir, y nosotros podremos pensar, es que esa era una cultura donde habían esclavos y a los esclavos se les trataba mal. Ya, tratémoslo y contextualicémonos a nuestra época. No somos esclavos, pero tenemos que trabajar. ¿Cómo somos nosotros en nuestro trabajo? ¿Qué testimonio estamos dando en nuestro trabajo? ¿Qué sucede cuando el jefe nos llama la atención por algo que no hicimos bien? ¿De qué manera reaccionamos? Este es un jefe, es un explotador. Este me explota. Hay algunos que se están riendo, me imagino que serán jefes. Pues mire, todo lo que quiere que haga y mire lo que me paga. Y empezamos a hablar mal del jefe, y el día sábado o el día domingo venimos a la iglesia, levantamos las manos y después vamos al trabajo y no estamos dando un buen testimonio del Señor en nuestro trabajo. Pablo dice:
que debemos ser en el trabajo siervos, personas que se sujeten a los amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Ahora ustedes dirán, pero si hay un jefe que me está oprimiendo y que se está excediendo de sus límites, ¿eso quiere decir que yo me tengo que quedar ahí y pobrecito de mí? Hay conductos adecuados para hacer los requerimientos y los descargos correspondientes a ese maltrato. Pero el problema que muchas veces nosotros tenemos es que hay un dicho en Chile, para los que nos ven de otros lados, que se dice que somos pastito seco, que prendemos con la más mínima chispita, prendemos al tiro. Entonces Pablo está diciendo, cuidado con eso, porque ustedes tienen que dar un buen testimonio de la sana doctrina, de la doctrina de Cristo. Los jóvenes estarán diciendo, y los más chicos estarán diciendo, sí, ya está bien, yo no trabajo, así que yo me salvé. ¿Cómo eres en la escuela? ¿Cómo eres cuando el profesor te pide que hagas tal o cual cosa? De repente salen unos videos, esos reels en YouTube, cuando los alumnos hablan de los profesores y dicen una burrada. ¿Cómo estamos siendo? Debemos de dar un buen testimonio de hijos de Dios. Estamos haciendo del mensaje cristiano un mensaje atractivo, que la gente nos ve y diga, yo quiero ir donde ellos van, yo quiero aprender lo que ellos están aprendiendo. O simplemente la gente está diciendo, yo no quiero ser como ellos, porque mira cómo se comportan en el colegio, mira cómo se comportan en el liceo, mira cómo se comportan en la universidad, mira cómo se comportan en el trabajo, mira cómo se comportan como jefes. Si alguien puede salir, por favor, y dar la bienvenida a los hermanos que están llegando. Y así Pablo termina aquí el versículo 10 diciendo, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, fíjense la expresión que usa, para que en todo adornen, para que en todo adornen. ¿Qué adornos pones tú en la casa? Pones los mejores, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y así llegamos a los versículos 2, 11 al 15. Y antes de entrar en detalle de este texto, les voy a invitar a que oremos y pidamos al Señor que Él nos dirija, que Él nos guíe, que Él hable a nuestros corazones. Porque podemos, como siempre les digo, podemos hacer una muy buena exposición, pero si el Espíritu Santo de Dios no se mueve, confronta nuestros corazones, déjenme decirles que hemos perdido el tiempo y que ustedes simplemente han malgastado un día sábado, porque es necesario que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Siempre lo digo en mis oraciones, ¿a quién iremos? Si solo nuestro Dios es el que tiene palabras de vida eterna. Oremos. Señor, nos acercamos a ti, entendiendo, y me gusta imaginarme, Señor, ese versículo de Hebreos, de que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia. Y ahora queremos entrar al trono de la gracia, donde estás sentado tú en toda tu gloria, en toda tu majestad, como el Rey, como el Creador, como el sustentador, como el gran yo soy de todo. Pero aún así estás con tus brazos abiertos, Señor, para abrazarnos y para hablar a nuestros corazones. Te ruego que tú hables a nuestras vidas, que tú toques nuestros corazones, que tú hables, Señor, a nuestro espíritu, que tú cambies nuestra forma de ser, que tú cambies, Señor, nuestro actuar, para que podamos ser adornos dignos de la doctrina de Dios, nuestro Salvador, como le decía Pablo a Tito. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones. Te lo rogamos humildemente e imploramos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí, vamos a hablar en esta sesión la siguiente. Vamos a estar viendo gracia en este pasaje, gracia, esperanza y santidad. Y para eso vamos a ir al capítulo 2, versículo 11 al 15 de la epístola de Pablo a Tito. Y dice, porque la gracia de Dios, fíjense en esto, lo primero que habla en este segmento, porque ¿la qué? La gracia de Dios. Ese por qué está conectando todo lo anterior que
que vimos la semana pasada, de cómo se tienen que comportar las familias, de cómo se tienen que comportar los ancianos, las ancianas, los jóvenes, las niñas jóvenes, todos los esclavos. ¿Por qué se tienen que comportar de esa manera? Y dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y le dice a Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. ¿Qué les pareció el pasaje, lo que simplemente leímos? Lo que vemos acá, vamos a la siguiente. Lo que vemos acá, y vamos a estar tratando de conversar un poquitito, es acerca de la manifestación de la gracia. ¿Por qué el cristiano debe comportarse de una manera que es contracultural a este mundo? Se dieron cuenta que en el tema anterior fuimos confrontados de una forma muy fuerte, porque nosotros los cristianos nos estamos comportando como se comporta la sociedad de este mundo. Estamos mimetizándonos con la sociedad de este mundo, con la cultura de este mundo que se está introduciendo en la iglesia o que se ha introducido en las iglesias. Y Pablo le dice a Tito que vaya a la iglesia en Creta, que ordene la iglesia, que ponga líderes, que ponga ancianos, que ponga pastores, que confronte a los falsos maestros y sobre todo le dice ahora, ordena a la familia. ¿Y por qué se tiene que hacer esto? En primer lugar, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Y la gracia de Dios se manifiesta para salvación, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Yo pensaba que iba a haber un gloria a Dios, aleluya. Luego de mostrarle a Tito lo que es la sana doctrina con estas exhortaciones que acabamos de ver, pasa a mostrarle por qué debemos vivir de esa manera. Y decía el versículo anterior algo muy lindo, para que adornemos la doctrina de nuestro Dios Salvador, para que seamos adornos. O sea, de repente si me miro a mí y digo, no sé si alguien me quisiera en su casa de adorno. No sé si alguien me quisiera colgar ahí en el árbol de Pascua para Navidad. Gracias, hermana. Pero sería como el Grinch de la Navidad colgado ahí en el árbol. Pero Pablo usa este ejemplo y dice para que sean un adorno, me imagino un adorno hermoso de la doctrina de Dios nuestro Salvador. La gracia es la base de la conducta cristiana. Entendiendo en primer lugar que la gracia se ha manifestado. Esta palabra que dice ha manifestado es ha aparecido, ha iluminado, ha nacido para salvación de todos los hombres. La palabra gracia es una palabra que dentro del contexto cristiano usamos mucho y a veces es una palabra que entendemos poco. Un gran teólogo alemán, Dietrich Bonhoeffer, escribió un libro que habla el precio de la gracia. Y básicamente en ese libro él habla sobre lo que es la gracia cara y la gracia barata. Y muchas veces nosotros vivimos en esa gracia barata. Pero dice la gracia es una gracia cara porque costó un precio caro. ¿Y por qué hace este contraste? Porque hablamos de que la gracia es un regalo no merecido, es un regalo de Dios. En la teología cristiana, por ejemplo, la gracia se refiere a un don, a un regalo divino no merecido, o el favor inmerecido de Dios hacia la humanidad. La gracia es vista, como les decía, como un regalo de Dios que otorga salvación, perdón de pecados, bendiciones espirituales a las personas a pesar de sus imperfecciones y a pesar de nuestra condición de pecado. Dice la Biblia que en nuestra condición de pecado, ¿qué merecíamos? La muerte. Pero Cristo viene con esta gracia, con este regalo gratuito y se nos es dado.
Y les hablaba de que esta contraposición entre la gracia cara y la gracia barata, decimos que la gracia, vengan por gracia a Cristo porque es un regalo gratis. Sí, es gratis para nosotros, pero a Dios le costó un alto precio. ¿Cuál fue el precio que pagó? A su Hijo Jesucristo. En la teología protestante, especialmente en la tradición de la Reforma, la gracia se enfatiza como la justificación y salvación por la fe en Cristo y se ve como un regalo inmerecido. Y este regalo proviene única y exclusivamente de Dios. ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? Es un regalo inmerecido. Tú puedes decir a lo mejor, pero yo he sido una buena persona. Yo tengo una familia estable, amo a mis hijos, me preocupo por ellos. Pero déjame decirte que aunque tú seas la mejor persona de este mundo, no mereces esa gracia. No mereces esa salvación. Pero Dios en su amor y en su misericordia nos da este regalo gratuitamente. Y este regalo se llama Jesucristo. Y Jesucristo viene, nos abraza y nos imputa como santos, como que estamos ahora en una relación correcta con Dios. Y eso es formidable. Y entre más los estudias, más debiera volarte tus sesos. Alguien escribió, la gracia de Dios es un favor activo que otorga el más grande de los dones, el más grande de los regalos, a quienes merecen el mayor de los castigos. ¿Les gustó la frase? ¿La escucharon? Se la leo de nuevo. La gracia de Dios es un favor. La gracia de Dios es su favor activo que otorga el más grande de los dones, el más grande de los regalos a quienes merecen el mayor de los castigos. Esta gracia de Dios dice que se ha manifestado, ha aparecido, ha sido dada a luz, ha brillado. Es como cuando, yo hago la oración para comenzar el día y en el invierno cuando venía acá y estaba entumido de frío con un turbito ahí tirándome en los pies, todo esto está oscuro y prendo las luces y acá las ventanas se ven todas oscuras porque está de noche, pero de repente empieza a aparecer la luz y esa luz ilumina luego en un par de minutos todo este lugar. La gracia de Dios se ha manifestado, ha aparecido, ha brillado de esa manera. Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Cuántos han nacido el sol de justicia? ¿En cuántas vidas de los que estamos acá ha nacido y ha brillado y se ha manifestado el sol de justicia? Que es nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Esta gracia se manifestó con la aparición, con la venida de Jesús desde su nacimiento en ese humilde pesebre ahí en Belén. Desde ahí comenzó a brillar esa gracia bendita de Dios. La gracia de Dios, este versículo dice que es para todos, se ha manifestado para salvación. ¿De quién es? De todos los hombres. La gracia de Dios es salvación ofrecida para todos los que decidan aceptarla. No solo es para algunos. Hay algunas doctrinas que dicen que Dios ha elegido a algunos y solo algunos van a ser salvos. Pero la palabra nos está diciendo que es para todos los que quieran abrir su corazón para esa gracia bendita. No importa tu grupo étnico, no importa tu raza, no importa tu edad, no importa tu sexo, no importa tu pasado, no importan tus pecados, no importan tus problemas, no importan tus logros, no importan tus triunfos. La gracia fue y es ofrecida gratuitamente para ti. Porque alguien ya pagó un precio donde yo tendría que haber pagado, donde yo tendría que haber estado, donde yo tendría que haber estado colgado no 3 días, sino quizás años. Vino alguien y tomó mi lugar y pagó el precio por mí.
Es interesante que cuando se plantea que la gracia de Dios es gratis, es como decir que nadie ha pagado por ella, lo que le decía yo, la gracia cara y la gracia barata. Es verdad, para nosotros es gratis, porque el precio ya fue pagado. Cristo en la cruz fue nuestro precio. A Dios le costó nada más ni nada menos que a su único Hijo. Esta gracia se ha manifestado con la aparición de nuestro Señor Jesucristo, que trae salvación para todos los hombres. Los versículos anteriores estaba exhortando Tito y estaba hablando Pablo, que mostraba cómo debía ser la conducta de los jóvenes, de las mujeres, de los ancianos, de los esclavos. Ahora él muestra que esta conducta debe ser diferente a la cultura cretense, porque la gracia trae salvación a los jóvenes, a las mujeres, a los ancianos, a los esclavos, y esto produce un cambio de vida. Ya no somos los mismos, no podemos ser los mismos. Hay un cambio de vida. ¿Cuál es o cuál era nuestra condición antes de que esta gracia apareciera? Dice Romanos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu gracia bendita que me ha abrazado. Gracias, Señor, por esta gracia bendita que me ha tocado, Señor. Por esa salvación que nos dice Pablo que es vida. Gracias, Señor, porque me resucitaste de entre los muertos. Gracias, Señor, porque cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, apareció esta gracia bendita que me tomó y me rescató. La gracia es salvación para todos los hombres. Tengamos un encuentro con la gracia en esta noche. Lo segundo, la gracia no solo salva, sino que la manifestación de la gracia también es para enseñarnos. La gracia también enseña. Dice el versículo, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Se fijan la imagen que puse ahí? Es de una mano de un padre con un hijo, con un bebé. La palabra griega que se usa aquí como enseñanza, como enseñándonos, es paideia. Término general griego para referirse a la educación. Connota un tipo de, no solo de educación verbal, sino es más como un entrenamiento, como una formación, como una disciplina para la vida. De aquí deriva la palabra pedagogo. Este término de entrenamiento, disciplina, para la vida es en dos sentidos. Pablo lo emplea aquí en dos sentidos. Y habla en esta imagen que pongo acá, es el padre que toma a su hijo y lo conduce y lo enseña y le muestra el verdadero camino y lo va entrenando para la vida. Como les decía, Pablo emplea este término de enseñanza en dos sentidos. En primero es renunciando. Dice, renunciando a la impiedad. Esta palabra renunciando tiene que ver con rechazar. La gracia nos enseña a renunciar o a rechazar la vida antigua, la vida de pecado. No es que la gracia nos diga tienes que evitar el pecado, sino que dice tienes que renunciar y tienes que rechazar esa vida, esa conducta pecaminosa. Rechazar la impiedad. La palabra impiedad se refiere a la falta de reverencia o respeto hacia Dios. ¿Cómo es nuestra sociedad el día de hoy hacia Dios? ¿Qué reverencia hay hacia Dios en nuestra sociedad? ¿Qué respeto hay hacia Dios? Esta palabra impiedad tiene que ver con la desobediencia a los mandamientos divinos y la conducta pecaminosa en general. Es oponerse, fíjense,
Esta palabra impiedad es oponerse activamente a Dios en desobediencia o tener un desprecio irreverente hacia Dios. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Cuando entra la gracia, esta gracia que nos trae salvación, esta gracia que nos enseña, el pecador no solo evita la impiedad, sino que la rechaza y por implicancia renuncia a todos los deseos mundanos. Y según el uso bíblico, la palabra deseos mundanos incluirían, por ejemplo, deseos sexuales desordenados, alcoholismo, deseo excesivo de bienes materiales, la ira, en fin, todos los anhelos desordenados por los que los cretenses vivían. ¿Se acuerdan cómo vivían los cretenses? Que dice Pablo en el versículo 12 del capítulo 1, dice uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Y podemos decir, ¿que eran malos los cretenses? ¿Cómo somos nosotros muchas veces? De hecho, una vez conversando con algunas personas, no voy a decir los nombres, decían, no, si lo que pasa es que nosotros somos unos cretenses. Porque muchas veces actuamos de esta misma manera. Y Pablo nos insta a que rechacemos todas estas cosas, todos estos deseos mundanos que van contra Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Wow. Creo que esto que dice Pablo es más fuerte, que dice Juan es más fuerte de todo lo que ha dicho Pablo anteriormente. Se los leo de nuevo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo a uno lo impactaba, que era, algún día vamos a estar con Cristo, algún día vamos a estar con Él. Y era una mentalidad siempre con que me quiero ir, quiero salir de este mundo. Y Pablo está diciendo, es ahora, aquí, donde tienen que vivir una vida sobria, justa y piadosa. No esperen estar con Cristo para vivir esa vida. Eso empezó ahora. Cuando Cristo llegó a nuestras vidas y nos transformó, el reino de Dios comenzó en nuestros corazones. Y el reino de Dios ya comenzó a establecerse en esta tierra. Por lo tanto, debemos vivir de manera sobria, justa y piadosa. En primer lugar, con sobriedad. Esto tiene que ver cómo tengo que vivir la vida conmigo mismo. Se refiere a vivir una vida equilibrada, una vida moderada, una vida alejándome de los excesos, de esos comportamientos impulsivos, de esos comportamientos pecaminosos. Pablo está enfatizando la importancia de mantener el autocontrol, la moderación y la rectitud en la conducta diaria de los creyentes. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo reaccionamos? Vivir de manera sobria implica evitar el pecado y las pasiones desenfrenadas. Y en cambio, la sobriedad nos lleva a buscar una vida justa y piadosa en obediencia a los principios y valores del Señor. En segundo lugar, dice que vivamos en este siglo de una manera justa. Debemos vivir con justicia. Y esta palabra justicia tiene que ver con mi relación con mis hermanos, con los prójimos, con los que me rodean, en los tratos con los demás. Vivir siendo honrado, vivir siendo íntegro en el trato con mis semejantes. Yo los veo acá y veo aureolas por todos. Cada uno de ustedes se ve un aura especial. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Pero ¿cómo es nuestro comportamiento en la vida diaria? ¿Cómo es el comportamiento del esposo?
¿Cómo es el trato hacia su esposa? ¿Cómo es el trato hacia sus hijos? ¿Cómo es la disciplina hacia sus hijos? ¿Cómo es la esposa, esa ayuda idónea hacia su esposo? Crecí de repente escuchando en reuniones de apoderados, muchas veces dentro de la iglesia, a las esposas solamente quejándose de sus esposos y hablando mal de ellos. Dice la Biblia que debemos vivir esta vida en este siglo sobria, con justicia, un trato honrado, siendo íntegros con mi semejante. Y en último lugar dice, debemos vivir piadosamente, debemos vivir con piedad. Y esto muestra una relación, cómo es nuestra relación, nuestro trato con Dios. Con piedad significa tener un entendimiento de quién es Dios. ¿Entiendes quién es Dios? ¿Logras ver quién es Dios? Quizás crecimos en la iglesia o crecimos escuchando hablar de Dios, pero no hemos tenido un encuentro con el Dios que es verdadero. ¿Logramos entender lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Podemos visualizar lo que Dios hizo por nosotros? La Biblia establece que desde que el Génesis, desde que entró el pecado a la humanidad, estamos contaminados y merecíamos la muerte. Y Dios entregó a su único Hijo. Y Cristo vino y murió por mí en la cruz del Calvario. Y cuando yo me miro y me hago una introspección, muchas veces digo, nunca merecí eso ni por una milésima de segundo. Debemos vivir con piedad, tener un entendimiento de quién es Dios, lo que ha hecho por nosotros. Fíjense en esto que puse acá. Y rendirnos ante Él con fervor y reverencia ante el único que es digno. Pablo nos deja claro que no se puede ser solamente o realmente un beneficiario de la gracia que te salva sin ser también alumno de la gracia que te instruye. Quizás estas frases son medias complicadas, pero no podemos simplemente ser parte de la gracia que nos salva sin dejar que esta gracia trabaje con nosotros y nos instruya. La gracia nos instruye en la manera de vivir en el mundo. Esto es con sabiduría, justicia, devoción a Dios. Y esto es lo que debemos hacer. Y de esa manera debemos vivir. Vamos a la siguiente. La gracia, la manifestación de la gracia es para esperanza. La gracia nos da esperanza. Dice el versículo. Todo esto lo hacemos mientras, la siguiente, mientras aguardamos, fíjense en esto, mientras aguardamos la bendita esperanza. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La bendita esperanza. Pablo está diciendo, nosotros los ancianos, las ancianas, hombres, mujeres, jóvenes, niños, esclavos, todos los que hemos sido alcanzados y los que hemos respondido a la gracia de Dios, debemos vivir la vida cristiana sobria, justa y piadosamente, porque por el poder de la gracia de Dios estamos esperando, estamos aguardando, expectantes, la bendita esperanza. ¿Y cuál es la bendita esperanza? Aquí yo dije, van a saltar así respondiéndome. ¿Cuál es la bendita esperanza? La venida de nuestro Dios. Y dice, fíjense lo que dice Pablo, la aparición gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y dice, esta es una esperanza bienaventurada. ¿Se recuerdan cuando estudiamos las bienaventuranzas? Bienaventuranza es más que dichoso, más que feliz.
Y en este contexto indica que esta esperanza es una fuente de gran felicidad y bendición para los creyentes. Perdónanos, Señor. Mientras aguardamos la bendita esperanza, esta palabra aguardar es aguardar expectantes. Le dije al Jane que lo iba a usar un poquitito como ejemplo a él y a la Esli. La semana pasada les hicimos el baby shower, ¿se acuerdan? Y me imagino que ellos están expectantes, esperando la aparición de su hija, la aparición de Emma. Los abuelos están expectantes, ya falta poco. Estamos en la semana, bueno, cuando yo era chico hablaban, ¿cuánto tiene? Tiene 9 meses, tiene 8 meses, ahora me hablan de semana y no tengo idea cuánto le queda. Pero estamos ya en la que más, 38, ¿y cuántas son? 40, wow. O sea, en cualquier momento puede haber un dolorcito, puede haber un grito y el James va a tener que salir corriendo, va a tener que agarrar el bolso, va a tener que echar a andar el auto, va a tener que volver, tomar a la Esli, llevarla, sentarla, ponerle el cinturón. ¿Estás bien, mi amor? ¿Está todo bien? Tranquila, tranquila, tranquila. Y van a tener que ir a la clínica porque va a venir la aparición de la Emma. Y uso esto porque así debiéramos estar los cristianos ante la aparición de nuestro Señor, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es una esperanza bienaventurada, es la que nos mantiene para seguir trabajando y seguir viviendo y seguir cambiando nuestras vidas. Yo cambio mi vida, yo entrego mi vida porque estoy esperando que ya va a sonar la trompeta. Vamos a sentir un ruido. La Biblia habla de una trompeta. No sé si va a ser trompeta, no sé si va a ser silbido, no sé si va a ser un saxo, una flauta, una guitarra, no tengo idea qué va a ser, pero les aseguro de que cuando eso suene, todo el universo entero va a saber de que nuestro gran Dios y Salvador aparece en el cielo. Y dice que debemos aguardar esa venida expectantes. La gracia de Dios nos da esa bendita esperanza. ¿La estás pasando mal en este mundo? ¿La estás pasando mal en esta vida? ¿Has tenido momentos difíciles en tu vida? ¿Tienes recuerdos que cargas y que son un peso en tu corazón? Y que aunque Cristo te ha liberado de eso, aún están los recuerdos de aquello. Va a llegar el día en que la bendita esperanza va a aparecer en el cielo. Todo ojo le verá. Apocalipsis dice que ese día ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más cáncer, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más nada porque estaremos con nuestro Señor y Salvador por siempre. Aleluya. Vivimos con expectación, esperando la segunda venida de nuestro Señor. Y por último, la gracia nos santifica. La siguiente. La manifestación de la gracia para santificación. Dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo se entregó en sacrificio voluntario en la cruz por nosotros. El resultado de esa entrega voluntaria es que nos redimió. La palabra redimir en este contexto se asemeja a la idea de pagar un rescate, de pagar un precio para liberar a un esclavo, para liberar a un prisionero. Jesucristo, a través de su sacrificio, pagó el precio necesario para librarnos, fíjate, para librarnos del poder del pecado. El poder del pecado ya no tiene nada que hacer con nosotros, porque Cristo nos libró del poder del pecado y nos da la oportunidad de vivir una vida en justicia y en comunión con Dios. Nos ha rescatado del poder del pecado que conduce a la muerte eterna. En segundo lugar es purificarnos. Cuando Pablo usa la palabra purificar en este contexto se refiere al acto de limpiar o santificar a las personas que creen en Jesucristo.
liberándolas de la contaminación del pecado. Jesucristo, a través de su gracia, Él nos limpia, Él nos santifica. Jesucristo se entregó en la cruz como un sacrificio por los pecados de la humanidad, y a través de esa obra redentora, los creyentes somos purificados o limpiados. Esto implica la remisión de los pecados. Una relación ahora nos pone, esta manifestación de la gracia nos pone en una relación correcta con Dios. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, ahora Cristo nos ha levantado y nos pone en una relación correcta con Dios. En resumen, Pablo está diciendo que todo miembro de esta joven iglesia en Creta debe tener una vida que es la contracultura de la cultura cretense. ¿Se recuerdan cuando estudiábamos cómo eran los cretenses? ¿Cómo vivían los cretenses? Los cretenses eran engañadores, eran mentirosos, y Pablo dice: ustedes tienen que ser la contracultura de ellos. Y hoy día el Señor nos dice: miren la sociedad a su alrededor, miren cómo funcionan, miren cuánto roban, miren cuánto hacen mal, miren cuántos niños están siendo vulnerados sus derechos y nada hace nada. Nadie hace nada. Ustedes son la contracultura de eso. Y esto es simplemente porque la gracia de Dios en Cristo ha penetrado nuestras vidas y ha cambiado nuestra mente y corazón. Nos ha sacado de las tinieblas morales de este mundo y nos ha traído a la salvación de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios es nuestro pedagogo, es nuestro maestro, que nos enseña a vivir una vida recta que agrada a Dios, guiándonos por el camino de la santificación. La gracia nos da esperanza, la que nos tiene expectantes. Esto es el retorno glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La siguiente. Y Pablo termina diciéndole: Tito, esto es lo que tienes que enseñar, esto es lo que tienes que hablar, esto es lo que tienes que exhortar, esto es lo que tienes que reprender. Y esto es lo que en el CMM, en el Centro de Ministerio MAI, tratamos de hacer: hablar, enseñar, exhortar y reprender, con el fin de que la gracia de Dios transforme nuestras vidas. Y cuando la gracia de Dios transforma nuestras vidas, podemos ser sal y luz en este mundo. Dejemos que la gracia de Dios penetre en nuestras vidas. Pablo termina esta parte con una exhortación a Tito: nadie te menosprecia. Tito debe hablar con autoridad, debe hablar con confianza en sus enseñanzas y correcciones, y no debe permitir que nadie lo subestime o le falte el respeto en su papel de líder. En resumen, esta instrucción de Pablo a Tito se refiere a la importancia de mantener la autoridad y el respeto en su ministerio pastoral, de modo que nadie en la comunidad de creyentes lo menosprecie o desacredite en su función de líder de la iglesia.